Buenas, bienvenidos a este nuevo video en el cual les voy a estar contando por qué deberían aprender Power Apps. Es decir, les voy a estar comentando qué beneficios tiene utilizar Power Apps para el desarrollo de aplicaciones empresariales en vez de, cuál es la otra opción, aprender a programar y hacer las aplicaciones directamente con código. Por eso dividí la presentación en 3 etapas, en la cual en la primera de ellas vamos a ver qué hay detrás de Power Apps, es decir, cuál es toda esa complejidad que nos estamos evitando por el hecho de desarrollar aplicaciones utilizando Power Apps y no utilizando código de programación puro y duro. Después vamos a ver cómo gracias a Power Apps se pueden hacer aplicaciones en 5 minutos, como ya han visto en el canal, pero se los voy a mostrar muy resumidamente para que veamos también analogías entre el desarrollo de aplicaciones en base a código y con Power Apps. Y por último voy a mencionar el potencial que tiene Power Apps para ser una herramienta que nos permite hacer aplicaciones empresariales sin saber programar. El potencial que tiene es altísimo y se aprende en muy poco tiempo. Entonces esta presentación va un poco para eso, para que puedan darse una idea si les serviría o no aprender Power Apps y por qué. Entonces pasemos a la siguiente pantalla y acá antes que nada me voy a correr para el otro lado para que puedan ver bien toda la presentación. Y en esta filmina lo que les quiero mostrar es la comparación entre cuán sencillo es hacer una aplicación con Power Apps y qué es justamente lo que hay detrás de toda esa aplicación de Power Apps. ¿Cuál es la complejidad que nos está abstrayendo Microsoft al darnos la oportunidad de desarrollar una aplicación con Power Apps? Bueno, nosotros, siempre que hablamos de una aplicación, lo que tenemos es una interfaz gráfica, es decir, la aplicación en sí, que la accedemos desde el celular, desde la tablet o desde un ordenador. Y en términos sencillos, es una interfaz gráfica que nos permite comunicarnos con distintos orígenes de datos, ya sea una base de datos SQL, una lista de SharePoint, o guardar imágenes, por ejemplo, en Azure Blob Storage, pero en definitiva lo que tenemos es una interfaz gráfica, ¿sí? Nosotros interactuamos con esa interfaz gráfica y nos comunicamos con el origen de datos. Nosotros esa interfaz gráfica podemos hacerla con Power Apps, que como ustedes ya saben, sin saber programar ni nada, podemos empezar a agregar controles, agregar pantallas, agregar galerías, indicarle cuál es el origen de datos al cual queremos conectarnos y poner usuario, contraseña y algunas cuestiones más. Y ya podemos empezar a interactuar y en menos de 5 minutos tenemos la aplicación. Pero ¿qué pasa? Por detrás de eso, si nosotros no utilizáramos Power Apps, hay varias cosas. Como por ejemplo, si hablamos de una aplicación web, para aplicaciones móviles es otra cosa y es incluso aún más complejo. Pero si hablamos de una aplicación web, nosotros todas las páginas web tienen su estructura que está hecha con HTML, que es Hypertext Markup Language, ¿sí? Ya es un lenguaje que no estamos aprendiendo, que es para el maquetado de la página web. Después, para darle los estilos a la página web se utiliza CSS, que es otro lenguaje. No son lenguajes de programación estos dos, sino que son para darle la estructura y los estilos a la página web. Y por último, el otro lenguaje es JavaScript, que es con el cual manejamos toda la interactividad entre el usuario y nuestra aplicación web. Pero además, JavaScript no solo hace la interactividad con la página web, ¿sí? Que acá le pongo los signitos de los 3 navegadores para que entiendan que estos 3 lenguajes corren en el navegador, ¿sí? Son interpretados por el navegador que está instalado en cada uno de estos dispositivos, ¿sí? Cuando ustedes entran a una página web, hay este código de HTML, CSS y JavaScript, está subido en algún servidor y cuando entramos a www.google.com, bueno, toda esta información de HTML, CSS y JavaScript es interpretada por el navegador y por eso podemos interactuar con esa página web. Y por ejemplo, no sé, supónganse un e-commerce, ¿sí? Supónganse que ustedes están en un e-commerce que les provee de una interfaz gráfica para comprar productos. Por ejemplo, no sé, supónganse Mercado Libre. Cuando ustedes compran un producto o cuando ustedes hacen una consulta, ahí estamos enviando datos hacia una base de datos. Y eso obviamente no está hecho con Power Apps, sino está hecho con código. Pero cuando nosotros enviamos una petición, no la estamos enviando directamente hacia la base de datos. Eso no sucede en la realidad. Lo que pasa es que en el medio, entre la interfaz gráfica que es la aplicación web y la base de datos, hay otro servidor que hace de intermediario y en el cual hay que programar justamente eso, qué tipo de comunicaciones van a haber entre nuestra aplicación web y nuestros orígenes de datos. Por ejemplo, vieron que nosotros podemos crear registros, editar registros, actualizar registros o eliminar registros. Bueno, para que todo eso suceda, nosotros tenemos que haber montado un servidor en algún lenguaje del backend, se llama, que es como el código que no corre en el navegador, sino corre oculto en el servidor. ¿Por qué? Porque ahí está toda nuestra lógica de negocios y está directamente la comunicación con nuestra base de datos. Entonces ese código
no puede estar a disposición de todo el mundo y ser accedido desde la aplicación web. Entonces nosotros acá en esta parte del servidor lo que hacemos es escribir determinado código para que nuestra aplicación pueda comunicarse con nuestros orígenes de datos, ya sea para crear registros, actualizarlos, eliminarlos o lo que sea, pero todo eso es código. Cada una de las interacciones es escribir un código para que desde nuestra aplicación, utilizando JavaScript, nos podamos comunicar con nuestro servidor y decirle: quiero crear un registro. Bueno, si en nuestro servidor creamos el código necesario para poder crear el registro, obviamente con JavaScript lo que vamos a hacer es mandarle, por ejemplo, supónganse que estamos hablando de usuarios. Nosotros le vamos a mandar el nombre, apellido, usuario, contraseña y demás. Entonces eso lo vamos a mandar al servidor y el servidor con esos datos crea un registro en el origen de datos. Pero esta comunicación entre la aplicación web y los orígenes de datos no es directa, ¿sí? Hay código escrito del lado del servidor. Así que bueno, para el desarrollo de aplicaciones web nosotros tenemos esos dos caminos. O podemos hacerla con Power Apps, que en 5 minutos ya tenemos la interfaz gráfica, ya tenemos las conexiones con el origen de datos y ya podemos interactuar con nuestros orígenes de datos. O podemos ir por el otro camino, que es hacer la interfaz gráfica con estos 3 lenguajes, y que en realidad hay un montón de otras cosas que hay que ver, pero se los estoy simplificando. Con estos 3 igual ya se podría hacer una página web. Y por otro lado tendríamos que saber escribir el código que va a correr en el servidor y que es el que nos permite interactuar desde nuestra aplicación web con nuestros orígenes de datos. Y que podríamos hacerlo, por ejemplo, en alguno de estos 3 lenguajes como Python, Java o Node.js. Que Node.js, para los que no saben, es JavaScript pero corriendo del lado del servidor y no en el navegador. Pero bueno, esas son cosas que tengo pensada darlas más adelante en el canal. Pero mientras, está bueno que ustedes ya sepan todo lo que hay detrás. Así yo, a medida que voy explicando Power Apps, también puedo llegar a ir mencionando las analogías con el desarrollo web en base a código, porque en definitiva son muy similares. Lo único que hace Power Apps es aislarnos de toda esta complejidad, porque piensen que nosotros no tenemos que aprender ninguno de estos 3 lenguajes, no tenemos que montar un servidor, no tenemos que hacer nada. Hacemos la aplicación y automáticamente ya la tenemos disponible. Entonces, miren, vamos a hacer esa aplicación en 5 minutos y va a ser en base a una lista de SharePoint. Y como ustedes ya saben, acá nosotros podemos iniciar a partir de datos y le vamos a decir, por ejemplo, que queremos iniciar en base a una lista de SharePoint. Seleccionamos SharePoint y nos vamos a quedar con la lista que querramos utilizar. Una vez en esta pantalla, ahora nosotros podemos elegir primero el sitio donde está nuestra lista de SharePoint y después elegimos la lista con la cual queremos que se genere nuestra aplicación. Entonces le damos a conectar y ahí automáticamente esto ya está haciendo toda la lógica para conectar la interfaz gráfica con este origen de datos que le indicamos. ¿Vieron en la filmina pasada que teníamos la interfaz gráfica y la base de datos? Bueno, nosotros no escribimos ni HTML, ni CSS, ni JavaScript, ni escribimos el lenguaje del servidor que estaba en el medio, pero ya vamos a tener toda la comunicación entre nuestra interfaz gráfica y el origen de datos. ¿Se acuerdan que apenas creamos una aplicación? Acá ya podemos crear un registro. Acá estamos viendo los registros que ya tenemos en esta lista de SharePoint. Acá entramos y tenemos para eliminar un registro o para editarlo. Y todo eso ya está montado instantáneamente. Y no tardamos nada. Y esta aplicación, si ahora nosotros le pusiésemos guardar y le ponemos héroes, ya está. Ya estaría disponible para ser utilizada por los usuarios de la organización. Y eso es un disparate y ni se compara con lo que costaría hacerla en base a código. No solo por el hecho de que alguien que ya sepa código igual tampoco es que podría hacerla tan rápido como la estamos haciendo acá, sino porque además el que no sabe de código tiene un camino muy largo hasta que pueda dominar todos esos lenguajes que yo les comenté y hacer una aplicación él solo. En cambio, con Power Apps, cualquiera que se ponga un tiempito a estudiar y a practicar, ya está, ya puede hacer aplicaciones y eso tiene un valor importantísimo. Y miren qué fácil nosotros interactuamos y le cambiamos la forma y los colores y todas las cuestiones a la interfaz gráfica que interactúa con nuestros orígenes de datos sin saber programar ni nada. Por ejemplo, acá le cambiamos el diseño y agarramos y queremos que sea con imagen, título y subtítulo, por ejemplo. Eso obviamente en programación hubiese llevado líneas de código, no hubiese sido tan fácil. Por ejemplo, nosotros acá indicamos que queremos ver la imagen y le ponemos que queremos el first de thisItem.attachments y de ese primer registro nos quedamos con el value y ahí automáticamente vamos a estar viendo la imagen de cada uno de esos registros de la lista de SharePoint. Pero listo, esta aplicación, miren, la vamos a volver a guardar y vamos a volver a publicar esta nueva versión, que esa es otra cosa que nos recontra simplifica Power Apps, que es
ir sacando nuevas versiones y podemos ir hacia adelante o hacia atrás en las versiones que hicimos de la aplicación, que eso también en programación es algo que hay que aprender, que se hace con Git o con otro software de gestión de versiones, pero no importa, hay un montón de cosas ahí que no nos estamos teniendo que preocupar gracias a Power Apps. Y miren, nosotros ahora venimos acá a la pantalla principal, venimos a aplicaciones y acá ya está nuestra aplicación y ya podríamos compartirla con gente de la empresa, crear nuevos registros, editarlos. Eso es mega rápido. Y ahora volvamos a la presentación porque quiero mostrarles, bueno, y qué posibilidades nos ofrece esto de aprender Power Apps, qué se podría hacer. Y lo que quiero mostrarles acá con esta filmina es el abanico de posibilidades que brinda para muchas personas el hecho de que alguien aprenda Power Apps. Imagínense que ustedes son esta persona y que viajan 1 o más horas hasta su trabajo y allá están 8 horas. Bueno, eso ya son 10 horas por día. Es un montón de tiempo. Y sumado a eso, imagínense que a ustedes podría no gustarle este trabajo y que les gustaría cambiarse de ese trabajo, pero bueno, quizás a veces no es tan fácil. Y por el otro lado hay un montón de gente y está repleto de gente y de comerciantes y de profesionales que necesitan aplicaciones. ¿Cuánta gente conocen que se vuelve loca, por ejemplo, de médicos, masajistas, psicólogos o lo que sea, gestionando sus turnos? A mí me pasa, ahora que ya tengo una cierta experiencia con Power Apps, que con cualquier persona con la que hablo me cuenta los problemas que maneja en el día a día con su emprendimiento, con su profesión o con lo que sea, y siempre podría hacerle una aplicación que le facilitase las cosas. Entonces, demanda hay infinita de estas habilidades y de esta posibilidad de desarrollar aplicaciones para comunicarse con un origen de datos. Entonces, una persona que aprenda Power Apps tranquilamente podría o bien desarrollarse como freelancer y ayudar a un montón de gente que realmente lo necesita, entonces sería un beneficio para todos, o incluso desarrollar aplicaciones para su empresa y a lo sumo, si te queda demasiado lejos de tu casa, plantear la posibilidad de trabajar en remoto. En definitiva, a lo que voy es que aprender Power Apps, aprender a desarrollar aplicaciones, hace que uno tenga una habilidad que le sirve a un montón de gente. O sea, ya con saber Excel hoy en día, medio como que te quedas un poco corto. Antes el que era un usuario avanzado de Excel te hacía un desastre y era, digamos, como lo más loco que se podía hacer y haciendo macros y demás cosas que yo también en su momento hice, eras como el crack, digamos, de la organización. Pero ahora ya las macros demasiado sentido no tienen y uno básicamente en muy poco tiempo va a aprender a hacer aplicaciones que garanticen que los datos viajen de manera correcta a un origen de datos y esos datos ya estén preparados para realizar los reportes que necesitan las personas que tienen que tomar las decisiones. Y que muchas veces las macros se usan para hacer procesamientos de cosas que vienen ya mal estructuradas de otro lado. Que en definitiva no digo que desaparezcan, pero que hoy en día ya con eso te quedas un poco corto. Y que por ejemplo, miren, les voy a comentar 3 aplicaciones que se podrían hacer. Por ejemplo, la aplicación para el manejo de documentación de casos de un abogado, por ejemplo. ¿Saben el lío que deben tener todos los abogados gestionando sus casos y viendo en qué estado está cada uno y si presenté o no presenté tal cosa? Y que si el documento está en tal lado o en tal otro lado. Con Power Apps y Azure Blob Storage ya eso se puede intentar digitalizar todo y que quede todo digitalizado y tener toda la información de tu negocio, de tu emprendimiento en tu celular todo el tiempo. Después, por ejemplo, una aplicación para gestionar los turnos de un consultorio, como por ejemplo médicos, masajistas, psicólogos o cualquier otro profesional que maneje turnos. Si ustedes hablan con un masajista que se maneja medio anotando, que le hablan por WhatsApp, que lo llenan de pedidos, que después le cancelan el turno y que si eso lo tienen anotado en un Excel tienen que esperar capaz a volver a su casa, o quizás si tiene suerte y medio que se maneja con la nube, se tiene que meter desde el celu a OneDrive, abrir el Excel, cambiar el turno, pero sin ningún control de validaciones en los campos. En definitiva, se vuelven locos. Y ustedes van a ver que hay un montón de gente en esta situación y sobre todo en América Latina. Acá la sistematización nos pasó por el costado y estamos años luz atrás de cómo se manejan en Estados Unidos o en países más desarrollados. Y por último, por ejemplo, ya se podría hacer una aplicación más completa para un comerciante, por ejemplo, donde pueda cargar los productos, adjuntar las facturas de esos productos, cargar ventas, gestionar el stock. Se podría hacer, en definitiva, se puede hacer cualquier interfaz gráfica que interactúe con cualquier origen de datos. Y qué porcentaje de la lógica de negocios cubra esas aplicaciones depende de ustedes. Puede ser una aplicación chiquitita que vaya a resolver una cosa en puntual, que es el cuello de botella de ese determinado emprendimiento, y listo, y ya le alcance. O quizás quieran montar toda la lógica del emprendimiento en una aplicación de Power Apps. E incluso esto les permite operar a distancia. ¿Y por qué les digo esto de operar a distancia? Porque, por ejemplo, nosotros podríamos tranquilamente hacer una aplicación a alguien que esté en España. Entonces, imagínense una persona como, por ejemplo, como yo, acá en Argentina, y que sé Power Apps y que alguien en España necesita una aplicación para su comercio.
tranquilamente se la podría hacer. ¿Por qué? Porque la base de datos, por ejemplo, la base de datos SQL, yo la podría montar en un servidor que esté cerca de ese cliente y todo lo podríamos gestionar a distancia. Entonces es como que la potencialidad de clientes ni siquiera es la gente que más o menos tenga cerca o algo así, no, sino que toda persona de habla hispana que necesite una aplicación para resolver un problema de su comercio, de su profesión, te podría contratar. Vos le podrías desarrollar esa aplicación y darle soporte a distancia. Así que bueno, nada, eso es por un lado lo que veo de posibilidades para todos. E incluso, si el que está viendo este video es una persona que por ejemplo es el dueño de una determinada empresa, tranquilamente podría invertir en la capacitación de su gente para que su gente le desarrolle esas aplicaciones de negocio internas. Sería una inversión súper rentable. Hay un montón de emprendimientos que son bastante grandes y que están muy poco digitalizados. Pero bueno, es medio un lío, pero a todo el mundo le sirve y a los clientes de estas personas también les sirve, porque cuando ustedes sacan un turno con un médico y ese médico por ejemplo les vuelve a pedir un dato que ustedes ya le pasaron una vez, dicen, uy, ¿qué? ¿No tiene una base de datos de clientes donde carga una sola vez en la historia mis datos personales de mi seguro social y de todo y no me los pide nunca más? O que por ejemplo ese doctor podría tener un historial de todas las visitas e ir traqueando mi evolución como paciente. Es mucho mejor servicio. O que por ejemplo cuando yo saque un turno, automáticamente me llegue un mail con la fecha de ese turno y demás. O sea, no solo mejora los tiempos y la tranquilidad con la que trabajan todas estas personas, sino que además se brinda indirectamente, aunque es súper directo el beneficio que percibe el cliente cuando el profesional o el comerciante se maneja de una manera muchísimo más profesional. Automáticamente el cliente se ve beneficiado de eso. Entonces, bueno, pasemos a la última filmina, que es volver a mencionar la potencialidad de Power Apps, que ya lo hicimos en un video. Voy a poner acá, en esta pantalla en algún lado, cuál es la serie de videos donde hacemos esta aplicación, que muchos ya la habrán visto. Pero bueno, de esta manera se puede ver la potencialidad que tiene y lo que puede hacer una persona en una tarde. Esta aplicación, que les voy a comentar ahora, yo la hice en una tarde. Entonces, esta es la situación original de una empresa en la que habían 50 vendedores en la calle relevando productos de determinados comercios y toda esa información se la tenían que mandar a un equipo administrativo. Esa información, que eran imágenes y datos descriptivos de esos productos, se la mandaban por WhatsApp a esa gente que estaba en la oficina y esa gente que estaba en la oficina sacaba toda esa información descriptiva y la guardaba en un Excel, ¿sí? Toda esta información descriptiva la mandaba acá, pero tenía que transcribir o copiar y pegar. Imagínense todo el tema de las validaciones ahí y de 50 personas, o sea, un lío. Y después, con las imágenes, lo que hacían eran subirlas a un proveedor de almacenamiento en la nube. Y una vez que lo subían, obviamente obtenían una URL. Esa URL la guardan en una determinada columna del Excel. Y ese Excel ahí recién lo conectaban con un Power BI. Entonces, bueno, tenían un tablero de control con imágenes y con cosas. Pero imagínense el tiempo que pasaba desde que estas 50 personas iban relevando los productos. Toda esa información viajaba hasta el administrativo cargaba todos los datos descriptivos en el Excel, subía la imagen, después guardaba la URL, después esto se conectaba y recién ahí la gerencia tenía la información para tomar decisiones y demás. Y además, por ejemplo, no quedaba guardada la información de en qué horario se tomaron esas fotos, se relevaron esos productos, o sea que demasiado control sobre estas personas no podrían tener porque se tendrían que meter en el WhatsApp. O le tendrían que decir a estas personas que en el Excel también guarden la fecha y la hora de cuando mandaron esos datos. O sea, una cantidad de tiempo tremenda la que llevaría. Y la solución, que fue esta aplicación que les comento que me llevó una tarde hacerla. Sí, yo entiendo que a mí me llevó una tarde, pero porque ya tengo una cierta experiencia con Power Apps. Pero yo hace 1 año y medio empecé a usar Power Apps, no hace tanto más. Y que por eso un poco está el canal, para poder acortar esa brecha. Porque yo no tenía un canal en español que tratara de explicarme todas estas cosas, sino que me tenía que buscar tutoriales en inglés. Que bueno, yo por suerte me llevaba bien con el inglés, pero hay gente que no sabe inglés. ¿Y cómo hace para aprenderlo si no hay tantos canales en español que lo expliquen? Y sí, está bien, está la documentación, pero no es lo mismo. No es lo mismo que alguien te esté mostrando exactamente cómo se hace a leer la documentación y tratar de entender. Porque no es solo entender cómo aplicar determinada función, sino entender el tema del desarrollar la aplicación. Entonces, la solución eran esas 50 personas, pero ahora ya mandando la información, tanto de imágenes como descriptiva, a través de Power Apps. Imagínense un formulario, un selector de imágenes y demás, como el que ya tenemos en la aplicación esa que está en los videos. Y esa información automáticamente ya no pasa por la gente de la oficina, sino que la información descriptiva
se va a parar directamente a la base de datos SQL. Y cuando se está creando el registro en la base de datos SQL, paralelamente se está almacenando la imagen en Azure Blob Storage, y al crear ese registro, la URL o el nombre de la imagen que la pusimos, ya también lo estamos almacenando en esta base de datos SQL. Y esa base de datos SQL ya está conectada con un Power BI. Y además, cada vez que estas personas cargan un registro con determinados datos de un producto y su imagen y demás, se guarda la fecha, la hora y la georreferenciación de dónde relevaron ese producto. Entonces, desde que estas personas relevan esta información hasta que esa información llega a manos de la gente que necesita esa información, pasa nada, no sé, 13 segundos, pónganle que pueda pasar, y no solo nos ahorramos todo ese tiempo, porque directamente esta gente ya no tendría que hacer eso, estaría libre para hacer cualquier otra cuestión, sino que nos ahorramos todo el tema de las imprecisiones. No se olviden que toda esta información viajaba por WhatsApp y que después se guardaba en un Excel donde vos no tenés campos con validaciones. Podés hacerte algunas cosas, algunos formularios y con macros y con Visual Basic y con cosas así, pero es mucho más complejo y ya ahí estás escribiendo código. Con Power Apps, esta aplicación, les repito, las hice en una tarde y ahí les muestro paso a paso cómo fui haciéndola. Y después a lo sumo lo que ustedes pueden complejizar de esa aplicación y que pueda llevar un poquito más de tiempo es hacer un modelo de datos que permita relevar muchísima más información de los productos, de los comercios, de lo que sea. Pero bueno, ustedes después pueden ir desde lo básico de complejidad, que es hacer una aplicación que trate de resolver una problemática en particular, a, como les digo, digitalizar todo el emprendimiento. Desde la lógica y los datos descriptivos hasta despapelizar, ¿sí? Y que las facturas, por ejemplo, de una determinada compra o una determinada venta también queden adjuntas al registro que corresponde, y ahí se ahorrarían un tiempo infinito. Así que bueno, nada, ya pasamos por esos 3 puntos de contarles un poco, bueno, qué hay por detrás de Power Apps y qué complejidad nos abstrae Microsoft al momento de brindarnos Power Apps, porque básicamente no estamos teniendo que aprender ni HTML, ni CSS, ni JavaScript, ni aprender a hacer el lenguaje del servidor y después a conectar todo eso, que esto es un lío y ya lo veremos más adelante en el canal. Después vimos cómo hacer esa aplicación en 5 minutos, que demuestra un poco cuán fácil es desarrollar una aplicación con Power Apps. Y después, bueno, este potencial que piensen que una persona en una tarde montó todo esto. En definitiva, se terminó haciendo una interfaz gráfica que vendría a ser la aplicación de Power Apps, que permitía que los usuarios interactuasen directamente con los orígenes de datos, con muchas validaciones en el medio, que la información llega a estar almacenada precisamente y en tiempo casi nulo y a disposición de la gente que necesita tomar las decisiones casi instantáneamente, comparado con este otro escenario. O sea, el cambio es radical y lo puede hacer una persona sola y en un día. O sea, es potentísimo lo que nos permite hacer Power Apps con un poco de estudio. Y yo esta aplicación ya a los pocos meses de haber empezado ya la podía hacer. Por eso los incentivo a que empiecen, porque se van a topar con un montón de problemas, pero bueno, para eso también está el canal, ¿sí? Yo voy a ir subiendo todas las cosas que crea que pueden llegar a necesitar para que el desarrollo de las aplicaciones con Power Apps les sea lo más ameno posible. Y además yo voy leyendo todos sus comentarios y complemento con eso. Y además nos va a servir de base para que después vayamos al desarrollo web en código puro. ¿Por qué? Porque bueno, también no solo queremos quizás hacer aplicaciones internas, es decir, para la empresa, para la lógica interna de la empresa, sino que capaz queremos hacer una aplicación a la cual puedan acceder nuestros clientes, ¿sí? Por ejemplo, no sé, una página web, un e-commerce o una aplicación donde nuestros clientes puedan ver y manejar la información que nosotros tenemos de ellos. Y hasta incluso trasladarle la carga de ciertos datos directamente al cliente, entonces ahorrar también un montón de tiempo por ese lado. Pero bueno, son infinitas cosas, las vamos a ver más adelante en el canal, pero todo esto de Power Apps nos va sentando las bases sobre el desarrollo web, porque en definitiva es desarrollo web, pero nada más que nos está abstrayendo de la capa más compleja, que es la de escribir el código y la de hacer que todo funcione y que sea todo seguro y demás. Pero bueno, en este camino, además, les quiero dejar esta última filmina, que es, bueno, ¿qué más aprender? Además de Power Apps, que obviamente, bueno, con Power Apps nosotros hacemos la interfaz gráfica y nos comunicamos con el origen de datos. Pero para que podamos hacer aplicaciones que realmente sirvan y que sean escalables, nosotros antes que nada tenemos que aprender sobre modelamiento de datos. Es decir, tenemos que poder determinar, bueno, supongan una base de datos SQL, es qué tablas tengo que tener, qué información tiene que haber en cada una de esas tablas, qué tipos de datos tengo que almacenar en cada una de esas tablas y por qué.
cómo se tienen que relacionar las tablas para garantizar la integridad de la información y el almacenamiento óptimo de la misma, porque hay un montón de información que capaz nosotros la estamos almacenando en un campo que ocupa determinado espacio y podría ser almacenado en otro tipo de datos que ocupa muchísimo menos espacio en la base de datos. Hay un montón de cuestiones en el tema de modelamiento, pero es algo súper importante y yo ya se los he mencionado antes, pero bueno, si quieren arrancar algo, arrancaría por ahí. Y paralelamente les recomendaría obviamente aprender SQL, ¿sí? Transact SQL es el lenguaje de consultas específico de SQL Server, que es el gestor de bases de datos SQL que tiene Microsoft. Después hay varios otros, pero el lenguaje de consultas es uno solo, que es SQL, Structured Query Language, que es un lenguaje de consultas estructurados para comunicarse e interactuar con bases de datos tabulares, ¿sí? Que almacenan la información en formato de tablas. Ya vamos a ver algo más adelante en el canal, pero bueno, yo recomiendo que se inclinen por aprender SQL porque ni SharePoint ni Excel son bases de datos, y si bien SharePoint se puede utilizar como bases de datos, cuando ya queremos empezar a hacer un modelo de datos más complejo, con relaciones entre tablas y demás, se vuelve un lío y no es tan fácil hacer cálculos con las columnas de SharePoint. Ya habrán lidiado con ese cuadrito donde tenemos que escribir las fórmulas de SharePoint, que yo lo usé los primeros meses nada más y después me incliné a aprender SQL, y se los recomiendo que migren de SharePoint a SQL si es que quieren hacer aplicaciones escalables y no tener tantos dolores de cabeza. Y por último, obviamente, bueno, Power Automate, porque hace que directamente las cosas sean mega sencillas. Ya vimos la introducción y varias cosas en el canal, pero tiene un potencial tremendo, y de hecho con Power Automate también podríamos hacer ese backend que les comenté, que es la comunicación entre la interfaz gráfica que hacemos con Power Apps y los orígenes de datos. Bueno, con Power Automate incluso podemos hacer eso, y que ya lo hemos hecho, pero también con Power Automate podríamos no solo interactuar con nuestros orígenes de datos, sino con otros orígenes de datos, porque con Power Automate también podemos consumir la lógica que nos proveen otros servidores. Si algunos ya conocen, vieron como por ejemplo cuando consumíamos la API de Encodian para el tema de los PDFs. Bueno, así como consumimos esa API, podemos consumir cualquier API que esté disponible en el mercado y traernos los datos a Power Automate, e incluso después eso mandarlo a Power Apps. Power Automate tiene beneficios por un montón de lados, entonces creo que ya con saber Power Apps, modelamiento de datos, SQL y Power Automate, estamos increíble. Y si además de eso podemos dominar una herramienta de reportería como por ejemplo Power BI o la que quieran, con la que se sientan cómodos, bueno, ahí ya tenemos todo el flujo, porque tenemos la interfaz gráfica con la cual los usuarios interactúan con el origen de datos. Sabemos modelar los datos de manera tal que la información que mandan esos usuarios se almacene de manera correcta. Después también sabemos crear esa base de datos e interactuar con ella a través del lenguaje SQL. Después podemos automatizar un montón de procesos con Power Automate. Y además podemos hacer el análisis de la información a través de reportes en Power BI. O sea, ya sabiendo esas 5 cosas, Power Apps, modelamiento de datos, SQL, Power Automate y Power BI, es un disparate la cantidad de cosas que se pueden hacer con eso. Y por eso les vengo a dejar esta última frase que me encanta mucho de Mahatma Gandhi, que dice: vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir para siempre. Porque ¿qué pasa? Cuando yo les menciono todas estas cosas, a mucha gente le abruma. Porque claro, me dicen, pará, Power Apps, modelamiento de datos, SQL, Power Automate y Power BI. Pero les aseguro que eso en un año, como una locura digo, para más o menos dominar todas esas tecnologías, con un año alcanza y sobra. Y es un año. Y después depende también de qué hagan ustedes con su tiempo libre. Por ejemplo, un domingo por lo general la gente tiene un montón de tiempo. Ni siquiera hace falta dedicarle un montón de tiempo. Yo con 1 hora, 2 horas que le dediquen por día, o que de a poco vayan pudiendo implementarlo, probando a hacer una aplicación para alguien que conocen, o en su misma empresa, que busquen qué problemas pueden solucionar con estas herramientas y demás, y van a ver que no es demasiado el esfuerzo y ni se compara con el esfuerzo que hay que hacer para poder aprender todo lo que es desarrollo web en base a código. Entonces, bueno, nada, me parece que el video me va a quedar mega largo, pero bueno, no había manera de explicar cuáles eran los beneficios y por qué les convendría aprender Power Apps y todas estas cosas sin que se me fuese a hacer un video largo. Pero bueno, espero haberlos incentivado a que lo aprendan. El canal va a seguir generando contenido para que a ustedes todo este proceso se les sea sencillo. Vamos a hablar sobre SQL, ya hablamos sobre Power Automate, un poco de Power BI. Vamos a hablar un poco de modelamiento de datos y de todo lo que se necesita básicamente para poder, entre comillas, dominar estas 5 tecnologías. No hablo mucho sobre Power BI porque hay muchos canales
que hablan sobre Power BI, hay mucha información en el mercado que es muy buena, pero sobre Power Apps la mayoría está en inglés y bueno, el canal viene un poco a cubrir esa escasez de información sobre el tema y que me parece mega útil. Así que bueno, nada, espero que les haya gustado, no se olviden de compartir el contenido, de darle like, de suscribirse y de compartirlo con gente que crean que puede serle útil, y eso lo repito porque le sirve a todo el mundo aprender esto, o por lo menos saber que existe para decirle a otra persona, che, vos que dominás un poco Excel y que sos ducho con estas cosas, ¿por qué no aprendes Power Apps? ¿Por qué no aprendes estas cosas si me haces una aplicación que me vendría súper bien? Hay que aprovecharlo, abre puertas para todos lados aprender esta tecnología. Así que bueno, nada, listo. Hasta acá llegó este video, espero les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo.